Buenas tardes a todas y a todos, compañeros. Hoy estamos en un evento que nos tiene muy contentas y contentos a todos. Nos hemos dado cita acá solamente a las comisiones de las organizaciones que hemos convocado, una comisión de la Organización Nacional del Poder Popular, una comisión de la Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia, compañeras de Feministas con Voz de Maíz y compañeras y compañeros de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Tenemos el gusto de contar con la presencia de la camarada y activista Karina Noales, que viene desde Chile a compartir con nosotros su experiencia sobre cómo se llevó a cabo la revuelta en Chile, que hoy los tiene exitosamente en la posibilidad de construir una constitución emanada del pueblo y que reivindique los derechos sociales más mínimos para todas las habitantes y habitantes de Chile. Les pido un aplauso para ella, por favor. Sin más, le doy la palabra. Nos da mucho gusto, Karina, tenerte acá con nosotros, con compañeras y compañeros de lucha de las colonias y los barrios más populares de esta ciudad. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el interés. Yo soy vocera o portavoz de un movimiento social en Chile, feminista, que es la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Desde ese lugar hemos podido articular una cantidad importante de luchas, de movilizaciones, disputar también un proceso constituyente inédito que está en curso. Y quisiera manifestar mi emoción por este espacio que es internacionalista, en el que me siento, aunque tal vez no nos conozcamos, en absoluta confianza de poder contarles, ¿no? Desde un lugar de luchas que se hermanan y que atraviesan todo nuestro continente, cómo ha sido con sus complejidades, con sus enormes dificultades, pero también con sus hermosas potencias en lucha, este proceso en mi país, ¿no? Por poner fin al neoliberalismo, que además en Chile es sinónimo de poner fin a la herencia de la larga dictadura de Pinochet. Tal vez como elemento de contexto, contar que en Chile hubo una dictadura militar entre el año 1973 y 1990 que implementó de manera muy temprana y muy profunda y salvaje el neoliberalismo en Chile, que ha sido tomado como un ejemplo de laboratorio neoliberal para el mundo. Desde el año 90 en adelante, son los partidos que antiguamente fueron de izquierda, como el Partido Socialista, que era el mismo partido de Salvador Allende, ¿no? Un presidente que encabezó un proceso tan importante de transformación en el periodo previo, quienes se convirtieron como partidos en administradores también de ese modelo neoliberal. Durante estas largas 3 décadas de transición democrática en Chile, estas políticas neoliberales no hicieron más que avanzar, no hicieron más que profundizarse, y de a poco muchos movimientos sociales fueron emergiendo en torno a distintas demandas. Las más importantes, podríamos decir, es la lucha por la seguridad social y las pensiones, la lucha contra la educación de mercado, la lucha ambiental y sobre todo por la desprivatización del agua y contra el extractivismo de las grandes minas, etc. La lucha mapuche, por ejemplo, por supuesto, por la recuperación del territorio indígena ancestral ocupado por grandes transnacionales, y la lucha feminista con mucha fuerza también en el último periodo. Es en este contexto en que el año 2019 estalla una revuelta, ¿no? Fue nombrada también como un estallido social que tuvo muchísima fuerza. Este estallido se produce durante un gobierno de derecha, que era el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, no era un estallido que buscaba impugnar solamente a la derecha, ¿no? Era un estallido que contenía un balance muy profundo por parte de la clase trabajadora y de todos los sectores populares de lo que ha sido la vida en 30 años de políticas precarizadoras.
que el estallido contiene una historia, en singular, con mayúscula, pero también una infinidad de historias que no caben en ningún registro y que dan cuenta de lo que han sido esas humillaciones cotidianas de las que es imposible dar cuenta, ¿no? En cada lugar en que se desarrolla la vida, desde el centro de salud hasta la parada del camión. Y todo eso de un momento para otro se volcó en forma de manifestaciones gigantescas, en que la consigna fue muy sencilla. Ante el alza del transporte público, del metro en particular, el metro se iba a aumentar en 30 pesos. Y la consigna que salió en la calle fue: no son 30 pesos, son 30 años. Cuando esto sucede en la capital del país, Santiago. Ahí comienza todo. Un día, el 18 de octubre, ese mismo día en la noche, el presidente del país decide sacar a los militares a la calle en Santiago, decretando el toque de queda. Esa decisión significó que el resto del país y cada una de las regiones se levantara también en revuelta, sobre todo con un sentido antimilitar muy profundo, heredado de la memoria histórica de la dictadura. Y así se nacionalizó este estallido social, que fue muy largo, hay que decirlo. Hay un momento en que se abre y que probablemente ahí hubo noticias en los medios internacionales, y de un momento en adelante ya se dejó de dar cuenta de lo que estaba pasando en el país. Pero nosotras seguíamos en mitad de este estallido social cuando comienza la pandemia. El 8 de marzo del 2020 fue la última gran movilización que tuvimos antes del confinamiento. En esa jornada, solo en Santiago, que Santiago tiene 8 millones de habitantes, fuimos 2 millones en las calles. 5 días después, entramos en un confinamiento total. Es decir, se trata de un estallido que fue muy largo y que fue interrumpido de un momento para otro, ¿no? Sin embargo, producto de estas grandes movilizaciones, más o menos en 3 semanas, logramos algo que ni todos los partidos democráticos que administraron el neoliberalismo pudieron ni quisieron hacer en más de 30 años, que fue habilitar un proceso constituyente que pusiera fin a la Constitución de Pinochet. Esa era una tarea política ineludible, porque en Chile, a diferencia de muchos otros países, si bien en todo el mundo las políticas neoliberales intentan implementarse, en Chile el neoliberalismo estaba constitucionalizado. La Constitución lo establecía y por lo tanto era un límite legal. Nosotras sabemos que cambiar las leyes en general no es sinónimo de cambiar y transformar la sociedad, pero también sabíamos que para empujar una serie de transformaciones necesarias para las condiciones de vida del pueblo, era necesario barrer con la Constitución de Pinochet y eso lo conseguimos. Se habilitó un proceso constituyente que duró 1 año. Comenzó el 4 de julio del año pasado y terminó el 4 de julio, o sea, hace 2 semanas de este año. Fue un proceso constituyente que tuvo algunas cosas nuevas que en Chile no habían existido antes en términos de participación política. Primero, las y los independientes pudimos conformar listas para competir en las elecciones. Antes eso no estaba permitido, solo podían hacerlo los partidos políticos. En segundo lugar, los pueblos originarios tuvieron cupos o escaños reservados para participar en ese órgano que iba a redactar la nueva Constitución. Y tercero, se trató del primer proceso constituyente paritario en el mundo. Eso quiere decir que la mitad del órgano constituyente estaba integrado por mujeres y la mitad por hombres. ¿Qué sucedió en este proceso? Sucedió que amplísimos sectores populares decidieron disputarlo y conformaron listas para estar ahí presentes redactando la nueva Constitución. La derecha necesitaba 1/3 de representación en ese órgano constituyente para bloquear todas las medidas. Sin embargo, no obtuvo ese tercio. Por lo tanto, no pudieron realmente intervenir en este proceso constituyente ni dejar plasmadas sus normas. Por otro lado, los partidos que no son de derecha, pero que igualmente han sostenido políticas neoliberales,
tuvieron una representación muy pequeña en comparación con la importancia que han tenido en estos 30 años, ¿no? Que han gobernado básicamente el país. Y los movimientos sociales, los sectores populares independientes y los pueblos originarios que nunca habían tenido representación en un espacio institucional, obtuvieron la más amplia mayoría. Me voy a detener un momento en la paridad, porque ahí hay una cuestión relevante. El proceso constituyente en Chile es el primer proceso constituyente que ha tenido lugar en el mundo desde que empezaron movilizaciones feministas de masa a nivel internacional en este periodo. Y es al mismo tiempo el primero que ha sido paritario. Por supuesto que no es una coincidencia, ¿no? Ha sido el empuje de esas movilizaciones de masa en Chile, pero también en lugares como México, las que hicieron posible tener este espacio paritario. Y nosotros hacemos una lectura así, que es internacionalista, y es muy importante que lo sepan. Sabemos que si eso fue posible en Chile fue gracias a cada compañera que puso sus pies en cualquier lugar del mundo para poner por delante la vida de las mujeres como un problema político de primer orden. Sin embargo, fueron electas muchas más mujeres para la Convención Constitucional que hombres. Y la paridad tuvo que aplicarse para corregir la subrepresentación masculina. Es decir, 11 mujeres que fueron elegidas quedaron afuera de la Convención Constitucional y tuvieron que ceder sus cupos a hombres para que este órgano quedara 50 y 50% con cada sexo, ¿no? Esa fue la primera lección que sacamos. Por lo tanto, una vez dentro de la Convención Constitucional, lo que dijimos es que la nueva democracia del país debía ser paritaria. Todos los órganos de representación política, fueran o no de elección popular, debían tener paridad, pero una paridad como piso y no como techo. Al menos el 50% de estos órganos debían estar integrados por mujeres. Al menos quiere decir que, no sé, supongamos, el gabinete de ministros son 20, tienen que haber al menos 10 mujeres. Pero pueden haber 15 mujeres y se cumple con la paridad. Pueden haber 18 mujeres y se cumple con la paridad, o 20. Y eso logramos consagrarlo en la nueva Constitución. Es la primera vez en el mundo que se interpreta de esa manera la paridad y que además se constitucionaliza. Por otro lugar, pudimos consagrar el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, que se reconocen hoy como trabajos socialmente necesarios, es decir, son trabajos que no solo sirven a nuestro grupo familiar o a nuestra comunidad, sino que son necesarios para sostener al conjunto de la sociedad. Así los dejamos consagrados, trabajos socialmente necesarios, y que por tanto deben ser socialmente sostenidos. ¿Cómo? A través de un sistema estatal de cuidados. Eso logramos consagrarlo también. También el derecho a una vida libre de violencia de género para mujeres y niñas. Y finalmente, los derechos sexuales y reproductivos, que establecen, entre otras cosas, el derecho a una maternidad deseada y libremente decidida. Algo que hoy día en Chile no existe porque el aborto está penalizado, ¿no? Estas normas, que son propiamente feministas, fueron construidas no por las constituyentes, sino por el movimiento social feminista articulado en toda su diversidad. Porque en esta Convención Constitucional los constituyentes podían presentar iniciativas de norma, pero también existía la iniciativa popular de norma. Todo esto entró a través de iniciativas populares. Junto a eso, consagramos varios otros derechos sociales, ¿no? La Constitución actual de la dictadura no establece derechos fundamentales, establece libertades. Entonces, en vez de decir derecho a la educación, dice libertad de enseñanza. ¿Qué significa libertad? Que yo puedo elegir dónde pagar. ¿Qué es aquello que me permite elegir? La plata que tengo. Entonces no se establecían los derechos, ni a la educación, ni a la salud, también era el derecho a elegir el sistema de salud en el que me quiero atender, ni al trabajo, era la libertad de trabajo, no el derecho al trabajo, etc. Todo eso hoy día está consagrado como derecho en la Constitución que aún no aprobamos.
además Chile como un Estado plurinacional, en que cada uno de los pueblos originarios son reconocidos como naciones dentro de un único Estado. No sé, en el documento de identidad, las personas pertenecientes a pueblos originarios pueden autorreconocerse para que se indique la nación a la que pertenecen. Se reconocen sus lenguas que han sido negadas y prohibidas en el sistema educacional, entonces el plurilingüismo se incorpora a la enseñanza, y también se establece las autonomías territoriales indígenas, que permiten ejercer en algunos ámbitos de la organización de la vida social la autodeterminación de cada pueblo-nación, ¿no? Nosotros sabemos que esto es papel, no somos ingenuos, pero también sabemos que el hacernos parte de manera directa en la construcción de una norma, ¿no?, que regula todas las demás normas, en las que tuvimos que opinar sobre el sistema político, sobre el poder judicial, sobre la forma del Estado, sobre cosas que no eran parte de los debates del movimiento social, ha sido un proceso de politización también para muy amplios sectores populares que no teníamos o que estábamos históricamente excluidos de las instancias de representación y de decisión. Este proceso de politización no se agota con el proceso constituyente, es un proceso que se ha abierto y que se multiplica, y esa es la tarea de los movimientos sociales, para contribuir de una manera mucho más profunda a la reflexión política, estratégica, tan difícil para nuestros pueblos, ¿no?, con una densidad y una profundidad que nos permita avanzar en alternativas propias, desde un lugar de autonomía, por la transformación radical de la manera en que se organiza la sociedad, con herramientas que nos permitan hablar de manera legítima, frente a frente y con argumentos a quienes detentan el poder, ¿no? Ha sido un proceso de empoderamiento también. El 4 de septiembre, falta poquito, el país va a decidir en un referéndum o plebiscito nacional si aprobamos esta nueva constitución que fue redactada así como les cuento, o si la rechazamos. Si la rechazamos, seguiría vigente la constitución de Pinochet. Y el escenario está muy difícil. De aquí yo quiero contarles también lo que es un lado complejo, ¿no?, y tal vez el menos feliz de la situación política que atraviesa el país. Durante la pandemia, el pensamiento de derecha, las ideas neoliberales contra las que se movilizaron millones han vuelto a restaurarse con bastante fuerza en sectores amplios. La situación de crisis económica, muchas políticas sociales muy individualistas en una clave muy neoliberal que se adoptaron los primeros meses de pandemia, nos devolvieron con fuerza a ese lugar del pensamiento neoliberal que por supuesto es tan difícil de desarraigar tras tantas décadas. Entre medio de todo este proceso tuvo lugar una elección presidencial. En esa elección presidencial se enfrentaron dos candidatos. Gabriel Boric, que viene de una izquierda reformista de las luchas estudiantiles, es un hombre muy joven, es el actual presidente del país, tiene 35 años. Y José Antonio Kast, que es el candidato de la extrema derecha, una suerte de nueva derecha que siempre ha existido, ¿no? Pero que ahora manifiesta de manera muy honesta sus verdaderas intenciones y su verdadero pensamiento, que es prácticamente fascista, ¿no? Y este señor, que fue derrotado en las urnas, obtuvo un porcentaje altísimo de votación. Por lo tanto, vamos a tener este plebiscito por la nueva Constitución en un contexto de fuerte polarización social, en que además el triunfo de la nueva Constitución no está garantizado. El trabajo de las organizaciones y movimientos sociales en este periodo, incansablemente, es la campaña de aquí al 4 de septiembre, ¿no? Eso ocupa todas nuestras fuerzas y energías. Y ha sido posible, esto es una buena noticia que aprovecho de contarles, constituir
bueno, en Chile se llaman comandos, es un nombre muy feo como militar, pero así se llaman como los grupos que llevan a cabo las campañas, no sé cómo se llaman aquí. Entonces cada partido tiene su comando electoral. Los movimientos sociales en conjunto se han articulado, incluida la Coordinadora Feminista 8 de marzo, y han constituido el comando más grande del país, que ha sido inscrito legalmente. Por lo tanto, vamos a tener tiempo en la franja televisiva, que se transmite por todos los canales públicos y abiertos durante un mes, para defender desde nuestro relato, desde nuestras ideas, la opción del apruebo por la nueva Constitución, y estamos desplegándonos, por supuesto, por abajo también. La tribuna comunicacional es ineludible en una elección de esta envergadura, tenemos que disputarla. Pero en cada barrio y territorio, haciendo pedagogía popular, desmintiendo la ola gigantesca de fake news, que es lo que está haciendo la derecha y que ha sido muy, muy difícil luchar contra eso, porque ellos tienen todo el monopolio de los medios hegemónicos, y esa es la tarea que nos ocupa de aquí al 4 de septiembre. Después de eso ya tenemos pensadas nuestras instancias congresales desde el movimiento social para enfrentar ya más en general el ciclo político que se ha abierto en el país, que insisto, está lleno de un espíritu de transformación muy importante, pero en un escenario que es de disputa abierta y en que ninguna posición está asegurada. Eso en general les puedo contar, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Karina. Tu experiencia como abogada, como feminista, como activista, como compañera de lucha en ese proceso ha sido fundamental. Y bueno, acá nuestras compañeras y compañeros seguramente tienen muchas dudas, comentarios, preguntas. Abrimos la ronda, compañeros. Si quieren participar, por favor, pueden levantar su mano para que la compañera al finalizar pueda contestar o retroalimentar los comentarios que cada uno de ustedes hagan. Les damos 2 minutos a cada participación. ¿Estarían de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quién se anima, compañeras, compañeros? Compañera. Adelante, compañera, y seguimos. En relación a la... Voy a referir de invocar a Salvador Allende. En relación de la Constitución, en un momento dado, que dejó a Salvador Allende en el momento que dio el golpe de Estado Pinochet, hay algo que el constituyente ahorita que se va a hacer ese referéndum en Chile, de alguna manera sí retomó algo de esa reforma social que a su vez podría haber dejado Salvador Allende. Ahora, usted refiere que en un momento dado el pueblo en su momento puede rechazar ese referéndum si no existen realmente las reformas sociales en un momento dado que requiere el pueblo de Chile. Obviamente hay varias garantías, como por la salud, la educación, en un momento dado, que en su momento la dictadura dejó en la Constitución chilena, o sea, Augusto Pinochet. Si no hay ese tipo de garantías sociales para el pueblo de Chile, como la educación, la salud, etcétera, etcétera, si en un momento dado ustedes pueden, como usted lo está manejando, pueden rechazar ese referéndum para entender mejor. Gracias, compañera. Sí, es muy concreto, es muy rápido. ¿Cómo ustedes logran, después de este movimiento que se logra el 8 de marzo, pues para que continúe, para que no se apague, o sea, que no sea como en el momento salen a las calles y después las mujeres pues ya no vuelven a salir, ¿no? Aquí ha resultado muy difícil poder articularnos y ustedes cómo han logrado eso. José Luis. Bueno, primero, como consecuencia de la pandemia y de la guerra de Ucrania con Rusia con Ucrania y de las políticas recesivas que se están aplicando a nivel mundial, está generando una especie de tormenta económica con consecuencias muy fuertes a sus países periféricos, como Sri Lanka, que prácticamente quebró el gobierno, en España, en otras partes del mundo, la inflación se está desatando, está creando crisis
sobre todo en algunos países donde ya empiezan a sufrir protestas por la crisis económica. ¿Qué efectos ha tenido hasta el momento en Chile esta situación de crisis económica? ¿Y qué políticas ha adoptado Boric en sus primeros meses de gobierno que podamos mencionar como que tome distancia de las anteriores políticas neoliberales? O sea, son dos preguntas. Gracias. Acá, compañero, por favor. Bueno, lo que tengo entendido que efectivamente se están enfrentando a la cuestión de una valoración por parte de la población en general ante el referéndum a lo que está haciendo Boric y el gobierno. Entonces, efectivamente esto ha hecho que de alguna manera aumente el rechazo, que según las encuestas esté aumentando la cuestión del rechazo. A mí lo que nos preocupa, lo que me preocupa mucho es cómo efectivamente el movimiento social, que yo no sé si efectivamente todos quedaron representados en la constituyente, ¿no? Mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios y demás, pero todo este movimiento que se dio en las revueltas efectivamente tuvo una representación en la constituyente, y cómo ahora efectivamente ya cuando se está de alguna manera institucionalizando, ¿no?, con la cuestión de la Constitución, ciertos sectores, estos sectores de la población se están sintiendo representados, o cómo le están haciendo, ¿no? Porque efectivamente hay así como que una cuestión de decir, bueno, está la cocinera, están de alguna manera haciendo cosas que no se sienten representados. O sea, ¿cómo se está articulando? Me interesa mucho esta parte de que efectivamente ustedes están ya como movimientos sociales con la nuestra directiva, por todo lo que hay, pero realmente cómo se articulan como movimiento, ¿no? Si están articulados no solamente mujeres, sino los sectores, esa parte, ¿no?, de la articulación social. Acá, compañero Alfonso. Buenas tardes y bienvenida, y gracias por estar acá, compañera de Chile. Yo le quisiera preguntar, para que nos dijera a todos, ¿cuál es verdaderamente el cambio sustancial que está teniendo o va a tener esta nueva constitución allá en su país en relación a la anterior que tenía? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio real que va a tener la población chilena en este cambio constitucional que se está teniendo? Y además, por otro lado, otra pregunta es, sabemos que Chile es uno de los principales productores de cobre, ¿verdad? ¿Cómo está plasmado dentro de esta nueva constitución ese tema, ¿no?, del tema minero? Pero también, ¿cómo está plasmado dentro de esa constitución el tema energético? Ahí, ¿cómo ustedes lo van a manejar? Esto es, va por adelante la nacionalización, se ha contemplado toda esa situación, o cómo es que van a dejar que las empresas extranjeras no estén saqueando a los países, en este caso, en esta parte de Latinoamérica, los productos de energía, los productos energéticos, etcétera, y los productos mineros, ¿no? Entonces, quisiera saber esa discusión, si usted nos comentara. ¿Alguna otra participación, compañeras, compañeros? Compañero, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Ojeda, vengo representando al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y informarles rápidamente y hacer una pregunta que estamos desde hace 5 años elaborando un proyecto de nueva constitución aquí en México. Es un proyecto que lo pueden encontrar en las redes sociales y que obviamente por parte de la derecha estamos siendo atacados porque aquí prácticamente estamos desapareciendo de una manera un poco bastante radical lo que es la desaparición de los partidos políticos de manera paulatina en las propuestas. Les recomiendo, les voy a dejar de contar terminada la reunión y la pregunta es, costó mucho trabajo, décadas, llegar a esta situación en Chile.
tal manera que el nuevo pacto social se plasma una nueva constitución con nuevos actores sociales, nuevos grupos sociales, donde finalmente la visión o la ideología de la izquierda predomina aquí en este pacto social, en este nuevo pacto social. Sin embargo, a efecto de garantizar que esa constitución opere en la realidad lo que se llama el derecho vivo. Hay un autor por ahí chileno que incluso estuvo asesorando al gobierno de Salvador Allende, llegó a Monreal. que habla precisamente de ese derecho vivo, es decir, el derecho que realmente se aplica. Aquí en México ha habido modificaciones a la Constitución, por ejemplo, en materia de feminicidios. Está en la Constitución, está en los códigos penales, pero los operadores de justicia no la aplican. Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno de Chile para garantizar que la estructura jurídica, toda esa estructura encargada de aplicar la ley, se haga realmente? Porque si no, hay el riesgo de que esa constitución quede ahí plasmada como un documento de buenas intenciones, pero que finalmente no aplica, porque hay grupos de poder muy afianzados también en Chile, empresarios transnacionales, como igual aquí en México. En el caso de México no ha podido avanzar el presidente López Obrador en materia de impartición de justicia, porque el sistema de justicia está muy afianzado a los intereses de los grupos. Esa sería la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Recuerden que tenemos 2 minutos para que puedan hablar compañeros y compañeras, y además para que nos pueda contestar nuestra compañera invitada. ¿Alguna otra compañera? ¿Nada? Entonces, con estas. Bueno, a ver, son varias preguntas. Tal vez partir por el final, ¿no? Por la intervención del compañero y la pregunta ligándola con la pregunta del compañero que estaba allá sobre cuál es el cambio sustancial que está en esta nueva constitución o el beneficio real, ¿no? Bueno, yo hice presente que todos los sectores que nos involucramos en este proceso lo hacíamos sin ninguna ingenuidad, en el sentido de comprender muy bien que las leyes no transforman la sociedad, ¿no? Sin embargo, incluso las leyes dan cuenta de las disputas políticas que están en curso de manera muy viva en el seno de una sociedad. Nosotras sabemos que cambiar la constitución de Pinochet, vuelvo al comienzo, no es sinónimo de desmontar un sistema que es profundamente de clase y que es profundamente injusto, ¿no? Pero que sí era una tarea política que era necesario llevar a cabo. ¿Y por qué era necesario llevarla a cabo? Porque la posibilidad de transformar de manera muy concreta y real una serie de otras cosas depende en última instancia de la lucha, depende en última instancia de la fuerza que tengan los sectores organizados para imponer su voluntad mediante la organización y la movilización y todos los métodos que conocemos, ¿no? Sin embargo, en Chile la Constitución prohíbe cosas, quiero decir, aún teniendo la fuerza y la organización para empujar una demanda, había permanentemente un límite ahí legal que no pudo ser sobrepasado, sino mediante una revuelta que excedió a la misma Constitución, ¿no? Y quiero poner un ejemplo de cambios reales y sustantivos. La Constitución de Pinochet nombra la palabra huelga una vez en todo el texto para prohibirla. Si uno busca huelga en toda la Constitución, aparece una vez para decir que está prohibida a los trabajadores del sector público y no la consagra como un derecho para los trabajadores del sector privado. Eso ha significado que hay un límite constitucional muy importante para la posibilidad de que los trabajadores tengan organizaciones en conjunto, porque además los trabajadores de 2 o más empresas diferentes no pueden estar en un mismo sindicato, no pueden negociar colectivamente juntos, no pueden ir a la huelga juntos, y eso ha significado que esto solo se ejerce a nivel de empresa, no entre 2 o más empresas distintas. En un país
en que cerca del 80% de la fuerza formalmente asalariada trabaja en pequeña o mediana empresa, ¿cuál ha sido la realidad que arroja este régimen legal y constitucional respecto a algo muy concreto, que es la posibilidad de organizarse para conquistar cosas en el lugar de trabajo? Que tengamos menos de 1 millón de personas sindicalizadas, dispersas en más de 10.500 sindicatos. Podemos decir, transformar ese régimen legal en materia laboral, podríamos poner otros ejemplos, estoy yendo a materia laboral, no significa que los trabajadores se van a unir, van a crear gigantescas organizaciones y van a prepararse para luchar todos juntos. No significa eso, pero significa que ya no lo tienen prohibido por ley y que por lo tanto lo que se habilita es la posibilidad y por tanto para nosotros y nosotras como activistas sociales la tarea de impulsar ese tipo de organización que ya no va a estar prohibida. Entonces, que quede en la nueva Constitución un derecho, sin duda, es una manifestación de buena intención, ¿no? Eso es. Sin embargo, cuando nosotras nos hacemos cargo en primera persona, y aquí ya no diciéndole al gobierno que lo haga, de implementar lo que eso significa en términos legales, pero también de organización social, podemos cambiar efectivamente las condiciones en que los pueblos viven, luchan, se organizan y conquistan mejores condiciones de vida. Y esa tarea es una tarea política, no hay un atajo, nunca la va a regalar una ley, ¿no? Pero era necesario cambiar la ley para que eso fuera al menos una posibilidad, ¿no? En segundo lugar, efectivamente este proceso constituyente y este nuevo gobierno, que es un gobierno de izquierda por primera vez en mucho tiempo, a pesar de las críticas que pueda haber a esa izquierda, es en un contexto de crisis económica, lo que preguntaba José Luis, muy fuerte. En Chile la inflación está desatada, el peso chileno se desplomó, el dólar está por las nubes, hay mucho desempleo, todo el impacto económico además de la pandemia, ¿no? Justamente a cargo del Ministerio de Hacienda, que es el que define la política fiscal, el presidente decidió nombrar a un alto personero del Partido Socialista, de uno de estos partidos que ha administrado el neoliberalismo todas estas décadas, ¿no? Entonces, en materia económica, se está repitiendo hasta ahora la receta, no podemos encontrar grandes diferencias, la receta que fue impugnada por el pueblo, pero al mismo tiempo esto ha ido combinado de políticas de transferencia directa para sectores bastante numerosos, no acotados de la población. Transferencia directa es decir, bonos para los sectores más pobres, para las personas de la tercera edad. Un poco aquí también se ha visto ese tipo de políticas, ¿no? Así todo, el gobierno tiene una desaprobación importante, ahí apuntando a lo que señalaba la compañera, tiene una desaprobación importante y una dificultad en esta campaña por la nueva Constitución ha sido que no aparezca como lo mismo el gobierno que el aprobar la nueva Constitución, ¿no? No sé si afortunada o desafortunadamente, pero el gobierno ha tenido un relato pésimo para promover el proceso constituyente, que a veces da la impresión de que está llamando a los sectores indecisos a rechazar la nueva Constitución con calma, porque puede haber una tercera vía que no sea volver a la Constitución de Pinochet y que no sea aprobar la Constitución actual, ¿no? Entonces esa diferencia también se ha ido marcando, pero sí, es necesario decir que apoyar el apruebo de la nueva Constitución no es sinónimo de apoyar el gobierno y que lo que las constituciones establecen y regulan es mucho más que las políticas públicas que en 4 años, que es lo que duran los gobiernos en Chile, se implementan, ¿no? Por otro lado, me quiero referir al cobre, que efectivamente ese es un nudo y probablemente uno de los 3 temas en que la nueva Constitución no pudo imponer una línea abiertamente de izquierda. Chile vive del cobre, de la explotación y de la exportación del cobre. Allende nacionalizó toda la gran minería del cobre el año 71. La Constitución de Pinochet lo que hace no es desnacionalizar el cobre. De hecho, en la Constitución de Pinochet dice que toda la gran minería del cobre
pertenece al Estado de Chile de manera inembargable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que implementó fue un régimen de concesiones que pueden ser incluso a perpetuidad. Eso significa que hoy día el 25% del cobre del país está en manos de la empresa estatal Codelco y el 75% restante, aunque formalmente todos los yacimientos pertenecen al Estado, están en manos de privados a través de regímenes de concesión. Eso es lo que sucede. La nueva Constitución no altera el régimen de propiedad y de hecho queda como formalmente que el cobre es privado, es del Estado, pero tampoco altera sustancialmente el régimen de concesiones. Y ese es un problema grave, sin duda, y esa sería una crítica muy profunda que hacer a este proceso constituyente que no logra poner fin a ese régimen de concesión, ¿no? Logra, por ejemplo, la nueva Constitución desprivatizar el agua, que tiene el mismo régimen de concesión, y poner fin a ese tipo de concesiones, pero no se logra con el cobre. Ahí hay que bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Se establece el derecho a la energía como derecho fundamental, entre otras cosas. Estoy tratando de recoger. Y sobre la relación entre rechazo y la implementación efectiva de reformas, eso está por verse. Porque la gente en este plebiscito del 4 de septiembre no va a votar una constitución que está implementada. Va a votar, si quiere o no, implementar esta nueva constitución. Entonces las reformas que la implementen es algo que va a ocurrir después del plebiscito. Lo que sí contiene esta nueva constitución, que no contiene la constitución de Pinochet, es un mecanismo para convocar a una asamblea constituyente. Es decir, la constitución de Pinochet no contempla la posibilidad de cambiar la constitución, de escribir una nueva constitución, y la nueva constitución sí contempla la posibilidad de convocar a nuevos procesos constituyentes, ¿no? Y el mecanismo que contempla es además con una participación popular directa. Por lo tanto, si eventualmente esta nueva constitución se aprueba y después de un tiempo el pueblo llegara a considerar o que no basta, o que no se ha implementado, o que se requiere avanzar en cosas que esta constitución no pudo avanzar, hay manera de poder, digamos, sin necesidad de que nos saquen 500 ojos y maten a 40 personas en una semana, convocar a un nuevo proceso, ¿no? Sobre la representación de todos o no los movimientos sociales en la convención, es necesario, yo diría, establecer dos categorías, digamos. Hay movimientos sociales que presentaron candidaturas a la convención constitucional con la intención de estar ahí y que no resultaron electos. Eso es uno. Y hay movimientos que decidieron no participar. Eso yo podría decir como dos grandes esferas, ¿no? La decisión de participar o no. Efectivamente, el acuerdo por la paz social y la nueva constitución es un acuerdo que hacen los partidos del Parlamento durante el clímax de la revuelta social como una salida por arriba, ¿no?, de esto que se había abierto por abajo. Ellos tenían la expectativa de clausurar un proceso que estaba fuera de su control de manera institucional, ¿no? Prácticamente de manera transversal, todo el movimiento social dice: este no es nuestro acuerdo, este no es nuestro proceso constituyente, nosotros no firmamos ningún acuerdo, eso decíamos, ¿no?, porque fue de espaldas al pueblo. Y es la pandemia la que reabre ese debate, porque la condena a los términos del proceso constituyente fue transversal. Cuando entramos en un momento de desmovilización total, de confinamiento, cuando se aplaza la elección del primer plebiscito para saber si queríamos o no una nueva constitución, en 6 meses viene esta sensación de reflujo tan fuerte después de un ciclo tan grande de movilización, que el proceso constituyente aparece como esta imagen usábamos nosotros: poner el pie en la puerta antes de que se cierre, porque de verdad esta imagen de reflujo fue muy evidente. Y es ese contexto, un mal contexto, sin duda, el que obliga a amplios sectores a dar un debate más profundo y decir: bueno,
Ni siquiera tenemos la posibilidad ahora de estar en la calle como estábamos. ¿Qué hacemos con esto, no? Y fueron debates difíciles, de hecho, fueron súper difíciles. Y yo creo que la mayoría de los sectores sociales dijimos, hay que estar ahí, a regañadientes, como asumiendo al final que nos habían interrumpido una revuelta en curso, ¿no? Y yo diría que de los sectores que se han movilizado de manera muy masiva es el movimiento secundario, el que, bueno, las organizaciones más importantes, ¿no? Las que deciden no participar. Por supuesto, un sector importante del pueblo nación mapuche decide no participar, aunque hay otros sectores que igual son radicalizados y que también son de lucha, que deciden hacerlo. Y eso también pasa en varios movimientos, que hay sectores del movimiento que dicen que sí y otros sectores que dicen que no, ¿no? Pero de manera masiva el feminismo se involucra en su diversidad, de manera masiva el movimiento ambiental se involucra en su diversidad, el movimiento de la salud, de los profesores, etc. Quería dar el caso del sector que sí decide disputar esa elección desde el principio y que queda afuera, que es el sindicalismo. Y eso constituye, yo diría, un elefante en la habitación, es decir, una interrogante que no podemos eludir y que es necesario leer políticamente. Porque en Chile, los sindicatos charros levantaron listas de candidaturas, los sindicatos combativos que han mantenido una política de independencia absoluta levantaron candidaturas, los sindicatos del sector público, los del sector privado, todos los sectores sindicales. Los buenos, los malos, los amigos, los menos amigos. Y nadie fue electo. A pesar de que en esa elección lo que el pueblo fue a hacer fue votar revuelta. Eso votó el pueblo en esa elección. La pregunta es por qué el sindicalismo apareció como algo externo a la revuelta para quienes fueron a votar, ¿no? Y yo creo que esa pregunta es muy relevante para pensar lo que viene. ¿Por qué no hay respuesta? No todos van a responder lo mismo, ¿no? Lo que nosotras nos respondemos son varias cosas. Primero, el movimiento sindical no ha sido capaz de salir de sus demandas muy sectoriales. Existe a pesar de que en Chile ha habido movilizaciones de masas sobre muchos temas muy transversales, el sindicalismo no se hace presente con fuerza en la transversalidad de esos movimientos, sino que sigue afirmando agendas o demandas que son particulares y que al resto de la población le parecen como ajenas, ¿no? Eso es uno. Otra, la fragmentación tan grande, casi destrucción, diría yo, de un movimiento realmente sindical en Chile, ha hecho de la experiencia sindical una experiencia para sectores extremadamente acotados. La lucha ambiental puede comprometer diversos territorios de todo el país. Y uno podría decir, bueno, de 10 millones de personas, por lo menos 1000 han tenido alguna experiencia o le hace sentido la lucha ambiental. Pero si llevamos eso a la lucha sindical, no ha sido parte de la experiencia. Se cortó ahí generacionalmente la tradición de organizarse, la posibilidad de participar en huelgas, en negociaciones e incluso de sindicalizarse. Y por otro lado, hubo una separación muy grande del mismo sindicalismo respecto del resto del movimiento social que venía siendo muy masivo. Y esta separación, yo diría que tuvo una clave conservadora, porque las cúpulas sindicales se dedicaron con mucha fuerza a decir que los otros movimientos y las otras luchas sociales que no eran sindicales no eran de la clase trabajadora, y que el sindicalismo tiene la titularidad de la acción política de la clase trabajadora. Y nosotras decíamos, bueno, pero 2 millones de personas movilizadas en una ciudad que tiene 8. O sea, en esta ciudad no hay 2 millones de no trabajadores. Digamos, ¿quiénes son los que están movilizados ahí? Lo que pasa es que no se moviliza desde el espacio sindical, porque el espacio sindical tampoco expresa el trabajo informal, el trabajo no remunerado, a los sectores desempleados, etcétera, que son la inmensa mayoría finalmente. Y por último, la principal central sindical del país, que es la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, fue una central que estuvo subordinada durante 30 años a todos los partidos de izquierda que administraron el neoliberalismo. Y fueron parte de esa impugnación, esas cúpulas sindicales, que fue tan pareja como para los gobiernos que hubo hacia atrás, como para esas cúpulas.
y el sindicalismo quedó muy desprestigiado, aunque no todo el sindicalismo que hay en Chile es ese sindicalismo, pero esa es la representación más como principal, ¿no? Y yo pienso que lamentablemente el sindicalismo no está haciendo una lectura autocrítica de esto que pasó, de esto que les pasó, porque al final si algo quedó demostrado es que en Chile se pudo poner fin al plan laboral de Pinochet, que es toda la estructura laboral, a través de un proceso constituyente que establece el derecho a la negociación, a la sindicalización y a la huelga en todos los niveles, sin ni un sindicalista. O sea, no se necesitó ni un sindicalista autorrepresentado ahí para que todos los otros movimientos sociales pusieran por delante con absoluta centralidad esas demandas. Ese es un debate en curso, ¿no? Sin embargo, a pesar de que muchos sectores decidieron no participar legítimamente del proceso constituyente, hoy día la polarización social es tal y se ha retrocedido como tanto en las ideas de izquierda en el país que no creo recordar en un catastro gigante alguien que no esté apoyando la opción del apruebo, a pesar de que hay organizaciones que decidieron no involucrarse. Y esto lo último quiero decir. Cuando muchos sectores populares dicen disputemos el proceso constituyente, en esta idea de cómo estamos poniendo el pie en la puerta cuando se viene un reflujo de la movilización, efectivamente la convención constitucional quedó conformada por representaciones sociales cuyas ideas estaban mucho más a la izquierda de lo que empezó a estar la sociedad una vez que el proceso empezó. Entonces, empezaron a pasar dos cosas. Una cosa, estos son problemas graves que hemos enfrentado. La Constitución, o sea, el proceso constituyente estaba más a la izquierda que la sociedad. Así empezó a suceder. Entonces, la idea de la derecha de que esto era un secuestro que por la vía violenta había impuesto a una minoría ilegítima en un lugar de transformación de la estructura social, cobró fuerza. En segundo lugar, nosotras siempre nos imaginamos un proceso constituyente rodeado de movilización. Nosotras decíamos, cuando se vote en la convención la desprivatización del agua, va a estar la gente allá afuera movilizándose para apoyar esta demanda, y eso nunca pasó. Se dio en un contexto de desmovilización y de desafección muy grande. Y por eso también la complejidad con la que enfrentamos este plebiscito que está por venir, ¿no? No cabe aquí mentir acerca de las condiciones en que eso se está dando, y quizás hoy día, después de toda esta agua bajo el puente, decir menos mal que pusimos ese pie en la puerta, porque si esta nueva constitución gana y es la nueva constitución del país, quiere decir que aprovechamos como esas compuertas históricas que a veces se abren y se cierran y te puedes quedar como sin nada en la mano, ¿no? Un poco esa sensación. Lo que no respondí lo del movimiento feminista, eso es larguísimo. Es larguísimo. Tal vez como podemos conversar de eso para no aburrir a todo el mundo. La importancia que tiene para nosotros escucharte hoy es, pues no sé si ustedes han podido ir percibiendo en cada una de las cosas que nos va comentando Karina, lo parecido que son algunas coyunturas, pero también algunos sucesos de nosotros los países latinoamericanos, y cómo solamente bajo la presión social, bajo la movilización, es que los de abajo vamos logrando cosas. No nos las regalan, es solamente organizados y es luchando como conseguimos tener un lugar en esta sociedad, y es cómo conseguimos a través de la movilización y de nuestra organización desde abajo, desde nuestras necesidades primarias, porque acá, por ejemplo, muchas de nosotras y nosotros comenzamos en la lucha por una necesidad inmediata. Y nos vamos politizando en el transcurso y nos vamos dando cuenta que es importante movilizarnos con otras organizaciones, con otras compañeras y compañeros, pero que tampoco basta, y que es por eso muy importante escuchar las experiencias
que pasan otros trabajadores y trabajadoras y también muchos trabajadores independientes, porque la mayoría de acá somos trabajadores independientes que no recibimos ningún tipo de seguridad social, y cómo le tenemos que ir haciendo para avanzar en nuestros derechos más primarios. Y la solidaridad internacional con otros pueblos que sufren las mismas necesidades, pero que también están luchando por reivindicarse como personas, como seres humanos en este mundo, es muy importante. Por eso acá es muy importante que escuchemos estas experiencias, porque nos revitalizan, porque además no estamos solos, compañeras y compañeros. Vamos a seguir luchando, tenemos que seguir resistiendo, como lo decimos desde la CONUR, barrio por barrio, colonia por colonia, porque el neoliberalismo no nos va a vencer. Somos pueblos de lucha, de resistencia, y lo vamos a lograr juntos y organizados. ¡Vivan los pueblos de América Latina! ¡Vivan los pueblos organizados! ¡Vivan las mujeres que luchan! ¡Vivan las y los usuarios de la energía eléctrica! Gracias, compañeras y compañeros, por tomarse en un día laboral esta tarde, porque sabemos, sobre todo nuestras compañeras, que han dejado varias tareas en casa, varios compromisos, y estuvieron acá en esta actividad. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Karina, por acompañarnos. ¡Bravo!